En menos tiempo del necesario para formar un solo pensamiento, emergimos del otro lado del vórtice. Ya no estábamos más en la caverna y la meseta enfrente de nosotros era tan increíble que era casi más de lo que mi mente podía soportar. Emergimos al lado de una gran montaña. De su cima fluía un gran río de seres iluminados que ahora brillaban con la luz divina de la creación que permeaba esta sagrada tierra. En la base de la montaña estaba una vasta planicie llena de billones de viajeros como nosotros, y aún más, continuaban bajando en una corriente desde la montaña para unirse con sus hermanos. Desde nuestra perspectiva, parecía como si estuviéramos parados en medio de un gran tazón de tamaño fantástico. En lugar de un horizonte, la tierra se curvaba hacia arriba, alejándose de nosotros en todas direcciones para perderse finalmente en el azul turquesa de arriba. En el centro del cielo estaba suspendido un sol de magnificente belleza. Algo menor y menos intenso que el sol de nuestro sistema solar, pero aún así derramando la luz espléndidamente suave y dorada que iluminaba el paisaje entero con su sagrado brillo. La tierra era rica en vida y belleza. Era un ambiente tropical casi perfecto. Crecían flores de todo tipo extensa y profusamente. Su perfume flotaba en la brisa, ocasionándome una alegría casi infantil por la delicia del aroma al recordarme los dulces días de mi juventud. De las florestas y llanuras fluían y burbujeaban corrientes de agua clara como el cristal. El aire estaba vivo, con los sonidos de aves e insectos cuyos ecos armoniosos se acentuaban y disminuían con el ritmo universal de la vida. En la distancia pude ver ciudades enormes y bellas. Las estructuras que parecían ser hechas de cristal y piedras preciosas brillaban con la increíble y radiante luz cósmica. Hasta que me habló. Me di cuenta que casi había olvidado al maestro que permanecía a mi lado, igualmente en un estado de asombro debido al espectáculo ante nosotros. Contempla, dijo solemnemente, la sagrada Agartha. Muchos creen que Agartha es la ciudad en el centro de la Tierra. Sin embargo, Agartha es realmente el nombre de la región y no solo una ciudad. Aquí reside el poder cósmico de la Tierra. Todos los poderes de la materia, energía y dimensiones espaciotemporales logradas por las criaturas vivientes se originan en esta fuente cósmica. En esta tierra viven numerosas razas, con diferentes culturas y tradiciones. Viven en una dimensión avanzada y mucho más evolucionada, comparada con la vida humana en la superficie del planeta, en perfecta simbiosis con el mundo y su viviente realidad. Otras razas diferentes de las de la Tierra también ocupan esta tierra interdimensional de Agartha. Aquí hay grandes colonias de gente extraterrestre que se originan de muchos y diversos lugares. Estos grupos se interrelacionan en diferentes niveles dimensionales. La capital de Agartha es la ciudad etérica de Shambhala. Esta ciudad es la más alta expresión de esta civilización interna y vibra a frecuencias astrales. Ahí se concibe e instituye la idea creativa y el programa astral para la evolución de los mundos. En Shambhala moran extraordinarios seres que vibran a las más altas frecuencias del universo. Son seres libres, propietarios de la vida. Ellos construyen el destino. Viven juntos en grandes clanes, guiados por los mayores. El clan mayor es el guardián de la palabra. El mayor de este clan es la mente directora de toda vida adentro y afuera del planeta. Ellos existen en estas altas frecuencias totalmente libres del tiempo. Al moverse a través de diferentes planos temporales, quedan sujetos a sus efectos solo mientras permanezcan en ellos, pero su entidad real permanece sin cambio en su naturaleza inmortal,
Son el alfa y el omega de toda vida en el universo. Llevan vestiduras ricas, ligeras, de incomparable belleza y arte, con cintas doradas y arabescos multicolores. Son más altos que el promedio humano, con características fuertes y vitales que podrían ser comparadas con esos rasgos distintivos de la gente polinesia. Desafortunadamente, nosotros no éramos lo suficientemente puros para visitar Shambhala. Aun cuando pudimos trascender la vibración de la superficie de nuestro mundo y entrar en Agartha, aún estábamos muy apartados de esas almas puras que moran en Shambhala. Pero nuestra razón de estar ahí no era para admirar el paisaje, teníamos otro propósito que pronto se nos revelaría a todos. Nos unimos a la multitud de seres iluminados que se habían congregado en la gran planicie al pie de la entrada dimensional. Arriba de nosotros, en el cielo, volaban grandes naves esféricas que bajaban en picada y se esquivaban en la brisa como cometas de papel. «Mirad al cielo», señaló el maestro, «son naves vivientes, hechas de pensamiento puro y capaces de viajar a cualquier lugar de este universo». El aire estaba vibrante de emoción mientras que el viento desplazaba sobre la tierra el sonido de billones de voces. Todos los que estábamos ahí sabíamos que esta era una ocasión trascendente en la historia del presente universo y yo me sentía honrado y humilde de ser parte de ello. «Increíble, hay demasiados», dije en voz alta, «el mundo casi no puede contenerlos a todos». El maestro se rió con una rica y profunda carcajada de completa alegría y delicia, algo que yo nunca había oído que él hiciera en todo el tiempo que lo conocí en la superficie de la Tierra. Seres de todos los mundos y todas las épocas han venido a reunirse a este punto del tiempo y espacio infinitos. Es un milagro que yo apenas soñé que era posible. Y sin embargo estamos aquí. Pero no debes preocuparte que Agartha se desborde de seres iluminados, porque este lugar está situado en el centro de ambos planos de existencia, materia y astral. No solamente está ubicado en el centro de nuestro planeta, está ubicado también en el centro de los demás continentes. Agartha existe en el corazón de todo ser consciente en el universo.